Y nos toca ver Java RX Coders, que obedece al principio de la programación reactiva. Y esto es causa y efecto. ¿Ok? Cito un ejemplo ampliamente utilizado en las redes, que lo que dice es lo siguiente. Si nosotros establecemos alguna fórmula en una celda, y esta celda depende de otras, es decir, tiene otras a su disposición, si cambiamos el valor también va a cambiar el contenido de las otras. Entonces, esto de la programación reactiva obedece mucho a lo que es entes que son observados y otros entes que van a observar y notificarse cuando suceda alguna acción. ¿Ok? Entonces, en este tutorial vamos a ver un poco más sobre esto con Java RX. Así que, vamos al código. Ok, coders, este ejemplo es algo para iniciar un poco en lo que es RX en la programación reactiva con Java, ¿sí? Ustedes saben que este framework tuvo sus inicios básicamente en Microsoft y luego la gente de Netflix adoptó la idea, lo plasmó y sacó RX Java, ¿sí? Entonces, para poder utilizar RX Java, vamos a nuestro Maven y vamos a descargar la dependencia necesaria, ¿sí? IO Reactive X, RX Java y la versión 1.2.6, que es la versión más reciente para RX Java 1, ¿sí? Ustedes tendrían que entrar a Maven, descargar su versión que les aparece en el instante que me están viendo, ¿sí? Tengan en cuenta que esto es RX Java 1, actualmente ya está la 2, cambia un poquito las cosas, pero este ejemplo va a ser con RX Java 1. Bien, tengo una clase llamada RxApp, que lo único que tiene de momento son dos listas, llenando la instancia de estas listas en el constructor y llamando a un método llenar listas que va a ser implementado más adelante para que se entienda en el ejercicio. ¿Ok? De momento vamos a utilizar un ejemplo muy sencillo para entender el concepto y cómo funciona esto de RX Java, ¿sí? Vamos entonces a nuestro método main, crear una lista, instanciarla y llenarle 3 objetos. Y ahora vamos a utilizar uno de los principios básicos que se apoya RX Java, que son los observables, ¿sí? Observable. Definimos un tipo, ¿sí? De momento sígame, vamos a colocar observable y colocamos acá observable.from. Ok, les explico qué está pasando aquí. Ok, el concepto de observable, esto puede parecer un poco redundante, ¿sí? Pero voy a decirlo así. El concepto de observable viene a ser un objeto que tiene que ser observado por observadores, ¿sí? Entonces, cuando este observable suscribe a varios observadores, los elementos o el contenido que exista en este observable va a notificar a cada uno de sus observadores. Es básicamente lo que se apoya en el patrón observer. Les recomiendo que vayan y vean un poquito más sobre el patrón observer, ¿sí? Bien, entonces lo que estoy haciendo en esta línea de código es creando mi observable, es decir, mi objeto que tiene que ser observado de una lista, a partir de una lista, from una lista. ¿Y qué vamos a hacer? Miren, vamos a suscribir a un observador, vamos a apoyarnos aquí. Estas son interfaces que vienen ya por defecto de RX Java. Como el observable es de tipo string, también tengo que definir algo string aquí, ¿sí? Entonces, como esto es una interfaz, voy a importar lo que me piden. Las interfaces no se pueden instanciar, ¿correcto? Por lo tanto, tendría que implementar aquí sus métodos. Y el método es call, es decir, aquí va a recibir cada elemento, el contenido que tiene este observable, y lo único que voy a hacer es una impresión. Ahora sí, vamos a correr la aplicación y vemos qué es lo que sucede. Miren, ustedes pueden ver que sale MitoCode y MitoCode. Y ustedes pueden preguntarme, ok, ¿y de qué me sirve esto? Bien, RX Java básicamente te permite hacer el manejo de procesamiento asíncrono de una manera muy legible, evitándote el uso de futures, callabors y todo lo que es el callback hell que pasaba cuando programábamos en Java 7 de esa manera. Y para evitarte todo ese tipo de verbosidad, esta librería te permite hacer ese tipo de procesamiento asíncrono de una manera más amigable. Actualmente en este ejemplo no vamos a poder ver, simplemente quiero que entiendan que el concepto de un observable es creo un suscriptor y simplemente estoy indicando que va a pasar la lógica dentro de este método subscribe. Pero para probar y ver un poquito más allá el ejemplo de un procesamiento asíncrono, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Ok? Entonces voy a comentar esto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para ello he creado dos listas, lista 1, lista 2, y tengo aquí llenar listas, ¿ok? Bien, en llenar listas lo único que vamos a hacer, voy a llenar ambas listas con números del 0 al 9, ¿sí? Algo simple para que ustedes puedan ver el fin demostrativo. Y en el método buscar vamos a hacer aquí nuestra lógica y definir los observables, es decir, objetos observados. Miren, el objetivo funcional es lo siguiente. Vamos a tener que buscar todos aquellos números que empiecen con 1. Para ello nos vamos a apoyar en un filter
hacemos la lógica de filtrado y mostramos los números que coincidieron bajo ese criterio. ¿Está bien? Y esto se va a hacer tanto para la lista 1 y la lista 2 de manera asíncrona. Entonces aquí voy a definir un observable. Como mis listas son de tipo integer, defino integer, coloco observable 1, ¿sí? Observable from lista 1, ¿ok? Aplico lo mismo para 2, ¿sí? Y miren, coders, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente: observable, punto, y me apoyo en un método merge. Tenemos muchos métodos a nuestra disposición de esta librería, pero merge me va a permitir unir dos observables para obtener un único resultado. Miren, voy a unir los dos observables, observable 1, observable 2, voy a suscribir, voy a crear acá una nueva acción, new action 1, ok, integer, y como tal necesito implementar sus métodos. Y dentro de método call lo que vamos a hacer es efectivamente esa lógica. Miren, el anterior era un elemento, aquí va a ser un número. Si el número es igual a 1, ok, vamos a imprimir ese número, ¿sí? Si el número es simplemente igual a 1, cualquier criterio lógica la podrían definir aquí. Bien, entonces aquí lo único que voy a hacer es referenciar a mi rx app igual new rx app.buscar, ¿ok? Y miremos lo que va a pasar a continuación. Voy a correr la aplicación y vemos que me está mostrando 1 y 1. Efectivamente, lo que estoy haciendo aquí es definiendo una lógica de buscado dentro de mis observables. Va a buscarse eso dentro de mis dos listas y me va a dar los resultados de manera asíncrona, ¿ok? Imaginen tener esto con más datos. Corremos la aplicación y vamos a obtener el mismo resultado de manera asíncrona. Si esto no lo hiciéramos de esta forma, posiblemente tendríamos que hacerlo de manera secuencial, es decir, recorrer la lista, empezar a hacer el buscar si empieza con 1 y luego recorrer la otra lista, y esto podría demandar más tiempo. Si queremos hacerlo de manera asíncrona, utilizando lo que eran futures, collables y executors, recuerdan lo que vimos en el tutoriales de Java 7 SE avanzado. Si no recuerdan, les recomiendo checarlos esos videos, ¿sí? Están en la descripción del video para que los puedan revisar nuevamente. Y tendrían que utilizar estos futures, hacer un submit en un executor y esperar que salga el procesamiento. Pero de esta manera creo que es un poco más legible. Y miren, recuerden, esto acaso no es una interfaz Action 1, sí, y tiene un método definido, por lo tanto sería una interfaz funcional. Y como tal, puedo representar la lógica de este merge de manera de apoyarme en una expresión lambda, ¿sí? Voy a definir aquí lo siguiente: observable.merge, defino uno, defino otro observable, punto, filter, y aquí establezco un predicado. ¿Ok? ¿Y qué vas a filtrar? Voy a filtrar aquellos elementos que sean igual a 1. ¿Sí? Defino un subscribe y dentro de subscribe le voy a decir lo siguiente. Miren, el subscribe necesita la implementación a esta interfaz funcional. Y como es una interfaz funcional, aquí yo puedo establecerle un método de referencia o una expresión lambda. En este caso es un método de referencia. ¿Sí? Y corremos la aplicación y obtenemos el mismo resultado, coders. ¿Y qué pasaría si ustedes tienen una lógica quizás un poco más compleja que es igual a 1? Bien, podremos hacer lo siguiente. Vamos a copiar esto, ¿sí? Y en lugar de definir aquí este system.print, recuerden que pueden apoyarse en una expresión lambda que tenga un cuerpo de varias líneas, ¿sí? Y hacemos lo siguiente. Si, por ejemplo, x es igual a 1, recién aquí podríamos hacer un system del elemento. ¿Ok? Miren, corremos la aplicación y debería funcionar ambas lógicas. Esto ha sido un pequeño tutorial para que ustedes puedan ver el funcionamiento de RX Java 1, cómo trabajan con los observables, cómo suscriben a los elementos y cómo pueden definir expresiones lambda ahí o a través de una clase anónima. ¿Está bien? Si ustedes quieren profundizar un poquito más en esta librería, que específicamente se apoya mucho en el desarrollo en Android para procesamiento asíncrono, les recomiendo ver la charla o el hangout que se tuvo en el canal con Domingo Suárez y que les voy a dejar aquí en la descripción del video para que ustedes puedan profundizar un poco más en el tema. Así que si te gustó el video, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides suscribirte en el botón de aquí abajo, seguirme en las redes sociales que están en la descripción del video, deja tus comentarios y los espero en un siguiente y el último tutorial.